vamos a hablar del poder de la contaminación. Por eso te invito a que prepares tu Biblia y también para anotar, porque hay una palabra que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón, va a llegar a tu vida y te puede transformar. La contaminación, algo que afecta a gran parte de la sociedad. Y Jesús tuvo en cuenta esto y nos dejó una enseñanza, nos dejó un mensaje, porque la misma preocupación que vemos en este tiempo, que tiene esta generación con respecto a la contaminación, bueno, había en los tiempos de Jesús. La gente temía mucho contaminarse de todo lo que los rodeaba, ¿no? Contaminarse de la gente, contaminarse de la naturaleza. Bueno, había ciertos temores, e inclusive los religiosos que perseguían mucho a Jesús, cuestionaban mucho la vida de Jesús porque decían que iba en contra de las reglas y que se podían llegar a contaminar. Entonces Jesús, hablando de la contaminación, nos deja una enseñanza, les daba una enseñanza a ellos, pero también nos deja una enseñanza a todos nosotros. Por eso vamos a ir a la palabra, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 18, hablando Jesús con respecto a aquellas cosas que contaminan al hombre, les habla a sus discípulos y les dice: ¿ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago, luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que los contaminan. Terrible palabra, ¿no?, que Jesús le da así a sus discípulos, y antes se las había dicho a todo el pueblo, a toda la gente, inclusive a los religiosos que cuestionaban a Jesús porque no cumplía ciertas reglas, ciertos rituales que ellos llevaban a cabo con respecto a la purificación. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en la contaminación terrenal, en no contaminarse en aquellas cosas que eran naturales, que en la contaminación que tenían en el corazón. Y hoy en estos tiempos vemos algo muy parecido, vemos una situación muy parecida, vemos gente que se preocupa demasiado por la contaminación de lo que puede venir del exterior a sus vidas, pero descuidan la contaminación del corazón. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana y hablar, que no debemos descuidar, que debemos tratar. Y lo mismo que Jesús le dijo a los religiosos, nos está diciendo en este tiempo. Lo mismo que Jesús les dijo a los discípulos, que debemos tener cuidado de aquellas cosas que nos contaminan. Por eso vamos a el primer consejo de esta palabra: identificar la verdadera contaminación en el mundo. Como recién les decía, tener bien claro qué es aquello que nos puede contaminar. Estamos en una era que se está hablando mucho de la contaminación ambiental, por ejemplo. Y es muy importante tener en cuenta que el hombre que está a cargo de este mundo, que Dios le ha dejado para que gobierne en este mundo y subyugue a todo ser y a la naturaleza misma, bueno, está administrando tan mal los recursos naturales. Es una realidad. La humanidad, nosotros somos responsables de todo el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Somos responsables.
Inclusive los cristianos también en eso tenemos que hacernos cargo de esta situación y pedir perdón por el pecado de la humanidad, por el descuido de los recursos naturales, por el exceso desmedido de la destrucción de los recursos naturales. Es una realidad. Por eso el mundo sufre, inclusive la Biblia nos dice que la naturaleza clama por el pecado de la humanidad. Una realidad que los cristianos no debemos descuidar, sino que también debemos orar. Y también ser responsables, aquellos que llevamos a cabo diferentes tareas, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, saber qué hacemos con los residuos, si son tóxicos. Bueno, todo eso es muy necesario y los cristianos somos parte de esa responsabilidad. Y entender que la culpa no es de Dios, la culpa no es de la creación, sino la culpa es del hombre, la culpa del hombre que ha recibido la autoridad para gobernar y administrar los recursos naturales de parte de Dios y no lo está haciendo bien. Esto es tremendo. Quiere decir que tenemos que tener conciencia de la contaminación natural, ser responsables. Pero hay otra contaminación que es mucho más grave y es de la que habló Jesús. La contaminación que viene y contamina nuestro corazón, pero que sale del corazón del hombre. Entre nosotros nos estamos contaminando y Jesús hace una lista de diferentes pecados que es muy extensa y habla de que todo eso es lo que contamina a la humanidad y es lo que debemos tratar. Y más los hijos de Dios, tenemos que tener cuidado que esa contaminación no afecte a nuestra vida. Tener cuidado y no preocuparnos tanto de los rituales, sino de nuestra situación interior delante de Dios. Porque ser conscientes que hay contaminación, pero también saber que Dios ha preparado herramientas o recursos para que nosotros nos despojemos de esa contaminación, para que nuestras vidas sean limpias, para que nos podamos purificar de toda clase de contaminación. Porque también durante siglos hubo un mal enfoque con respecto a la contaminación. Hubo personas que inclusive con la intención de agradar a Dios se apartaban de la sociedad, se apartaban de cualquier contacto con los humanos con tal de no contaminarse. Y eso tampoco no es el plan divino, porque Dios a sus hijos, Él cuando oró por la iglesia, cuando oró por su pueblo, dijo que íbamos a estar en medio de este mundo. Y oró para que el Padre nos guardara en medio de la sociedad. Quiere decir que es un desafío para todos los cristianos vivir en medio de una sociedad que está contaminada y lograr que eso no nos afecte, no nos corrompa, sino todo lo contrario, como dice el libro de Jeremías, que ellos se conviertan a vos, no que te conviertas a ellos, no que te contamines. Por eso es tan importante la necesidad de saber cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos movamos en medio de este mundo que destila contaminación, pero que no nos afecte, que no nos contamine. Es un desafío. Pero se puede lograr, y hoy vamos a ver por medio de la palabra que el Señor puede trabajar sobre nuestras vidas. Pero también no solo aquello que nos rodea nos puede contaminar. Por ahí en nuestro corazón está el defecto, el problema que está contaminando mi vida y la de otros. Quizás el problema lo tengo yo en mi corazón. Soy yo el que tengo ira, celos, envidia, el que tengo malos pensamientos, el que tengo malas actitudes. Y tengo que presentarme delante de Dios para que el Señor trabaje sobre mi vida. Pero sí ser conscientes que esta contaminación puede ser real y puede ser la ruina de mi vida, de mi familia, de aquellos que me rodean, de las personas que trabajan conmigo. Por causa de la contaminación puede haber terrible sufrimiento, ¿no? Por eso debemos presentarnos delante de Dios para que Él trabaje en nuestro corazón. En estos tiempos, entender que Dios quiere purificarnos,
que Dios está preocupado por la contaminación ambiental, pero también está preocupado por la contaminación de nuestros corazones. Es más, si el hombre no estuviese contaminado en su corazón, estoy seguro que no habría contaminación ambiental, que tendríamos más cuidado de la creación de Dios, seríamos más responsables. Por eso es tan importante permitir que Dios trabaje en nuestras vidas y de alguna manera, si hay algo que tenemos contaminado en nuestras vidas, que el Señor pueda trabajar y limpiarlo y pueda purificarlo. Por eso vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dios puede producir un cambio y transformar nuestro interior. Saber que si hay algo contaminado en nuestras vidas, Dios lo puede cambiar. En Dios cambiamos. Por eso la Biblia dice que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Cuando hay algo mal en el corazón, hay algo que está contaminando, es momento de presentarse delante de Dios y decirle: Señor, acá está mi pecado. Acá está aquello que debo cambiar. Me presento para que me transformes, para que la sangre de Cristo me limpie y saque aquello que está mal. Ese es el plan de redención. No ocultar, no tapar, no querer tapar con una apariencia de religiosidad o quizás con un ritual como lo hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. No sirve, sino todo lo contrario, ser sincero delante de Dios y decir: Señor, necesito que me transformes. Otra palabra, la influencia de la sociedad no debe ser causa de nuestra contaminación. Este punto es muy importante porque los cristianos podemos llegar a poner excusas. Todo el mundo lo hace. La gente lo hace. En la sociedad donde vivo te contagia. Es la influencia. Si lo hacen los demás, yo también lo hago. Y no me doy cuenta que esto no debe suceder. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? El Proverbio, capítulo 25, versículo 26, dice: si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Lo mismo que sucede con la contaminación ambiental. Lo mismo. Un manantial que se contamina es terrible. Se pierden recursos naturales importantísimos. Bueno, cuando un cristiano, un hijo de Dios, recibe la influencia del perverso, del malo, y se contamina, sucede exactamente lo mismo. Por eso es tan importante de entender que tenemos que lograr que todas aquellas cosas que están en este mundo que nos pueden llegar a contaminar, no lleguen a nuestras vidas, no tengan lugar. No tenemos que permitir, no tenemos que ser tan permeables a la contaminación, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, estar cerrada, nuestro espíritu debe estar cerrado, nuestra alma debe estar cerrada para que nada nos contamine. Que Dios guarde nuestro corazón. Por eso, si estás contaminado, no es una excusa decir: el mundo toca mi vida, el mundo es una influencia para mi vida, la sociedad. En mi familia hay muchos que hacen cosas malas, hay muchos que me contaminan. Bueno, no tiene que ser una causa. Recordá que sos un manantial de agua limpia, no se debe contaminar, sino ese agua que fluye en tu vida tiene un propósito, inclusive purificar a otros, hacer producir y quitar la contaminación de otros. Por eso es tan importante no permitir que el mundo sea una influencia, sino todo lo contrario. Nosotros, los cristianos, debemos ser influencia en este mundo. Y no importa, aunque el mundo haga un montón de cosas que están mal, si sos un hijo de Dios, permití que el Señor te cubra, te cuide, te proteja de toda clase de contaminación. Como dice el proverbio, ¿no? Que el perverso no te contamine.
que los dichos, las acciones de aquellas personas que están mal o son malas no te contaminen, sino que tengas la posibilidad de poder ser de influencia para aquellos que están actuando mal. Esta es la palabra para esta mañana. Otro punto más que tenemos que saber: ¿cómo podemos quitarnos la contaminación de nuestra vida? ¿Cómo puedo hacer que aquello que está mal en mí comience a ser transformado? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Quizás estás recibiendo esta palabra y sabés que hay contaminación en el corazón. Sabés que hay cosas que deben cambiar, que no están bien. Y la realidad que todos tenemos que entender que todos tenemos cosas por cambiar en el corazón. Sería un grave error pensar que hemos logrado la purificación completa. Somos limpios por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y estoy seguro que en cada corazón, en nuestras vidas, todos los que estamos compartiendo esta reunión tenemos cosas por resolver delante de Dios, cosas por purificar. Y por la gracia de Dios lo vamos a lograr porque el Señor nos dice que por su sangre somos limpios, somos redimidos, somos purificados. Pero también debemos trabajar sobre eso. Tenemos que entender que aquellas cosas que deben ser transformadas en mi vida, bueno, hay que trabajar en el corazón para que aquellas malezas que quizás de vez en cuando brotan no crezcan más. Y para eso el primer consejo, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Es la que nos lleva a toda verdad. Es la que nos guía. Por eso es muy importante que los cristianos consultemos la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. La Biblia nos va a llevar a la reflexión de que nuestra forma de pensar comience a cambiar. Y eso es muy importante. Por eso la Biblia nos dice que nos debemos renovar en nuestra forma de pensar. Sería una actitud muy equivocada cuando nos mantenemos en una posición, en una actitud, aún sabiendo que es algo que está mal y que Dios no aprueba, que Dios no bendice. La Biblia nos dice que cuando la palabra de Dios nos habla y nos hace reflexionar y nos muestra que algo estamos haciendo mal, bueno, es bueno tener un cambio de actitud. Es bueno decir, tener un cambio de pensamiento, renovarnos en nuestra forma de pensar y decir es verdad, esto que está en mi vida está mal, debo purificarme. Esto es contaminación, identificar la contaminación. Y estoy seguro que cuando te acercás a la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, cuando escuchás la palabra de Dios, cuando quizás recibís la palabra de Dios por medio de un mensaje como en esta mañana, o por medio de alguien que esté enseñando la Biblia, la palabra, o cuando leas un texto bíblico y esa palabra hable a tu vida, te confronte inclusive y te muestre aquellas cosas que en tu corazón están contaminadas, bueno, es una buena oportunidad para reflexionar y decir, es verdad, debo cambiar. Yo recibo la palabra y tomo una decisión, voy a cambiar. Ese trabajo que hace la palabra en nuestras vidas nos purifica. Ese trabajo que nos hace ver aquellas cosas que son contaminación en nuestro corazón, nos comienza a purificar. ¿Por qué? Porque nos lleva a la decisión de cambiar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Salmo 12, versículo 6, dice, las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Una palabra de Dios que llega a tu corazón, una palabra de Dios que llega a tu alma, es algo que va a actuar y va a comenzar a purificar. Y no hay lugar para aquellas cosas que producen contaminación, porque la palabra
purifica. La palabra produce esa obra tan completa en nuestro interior que hace que aquellas cosas que hacemos mal comiencen a ser modificadas. Nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí es donde experimentamos ese proceso de transformación, de santificación, que todos los cristianos estamos llamados a vivir. Por eso nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Y estamos seguros que Cristo no tenía ninguna contaminación, sino dice que era el Cordero sin mancha. Ningún pecado había en su vida. Por eso permitía que la palabra obrara en su ser. Esa misma palabra que nosotros debemos buscar continuamente para que nos haga reflexionar y renovar en nuestra forma de pensar. Otra forma, otra manera de cómo podemos quitarnos la contaminación en nuestras vidas, poniendo nuestra confianza en Dios, confiando en Él. Porque la realidad es que cuando recibimos la contaminación de este mundo, cuando algo de este mundo nos contamina, es porque le hemos abierto la puerta, le hemos dado lugar. Y cuando uno le da lugar a algo es porque confía en eso. Muchas veces sucede que la influencia de este mundo nos contamina porque nosotros abrimos nuestro corazón a esa influencia. Le damos lugar porque confiamos en eso. Confiamos en la información del mundo. Confiamos en los métodos del mundo. Y le damos lugar. Y eso causa contaminación en nuestro corazón. La clave para que nuestro corazón esté cerrado a la contaminación de este mundo es poner y depositar nuestra confianza en el Señor, en Dios. Confía en Dios, espera en Él. Y no abras tan fácilmente tu corazón a la información de este mundo, a lo que este mundo quiera enseñar o quiera compartir. Busca primero a Dios, busca al Señor. Ahí está la llave para la victoria, ahí está la llave para el éxito. Ahí, abrile la puerta de tu corazón a la palabra de Dios y a los consejos del Señor. Y tu vida va a comenzar a ser transformada. No va a haber lugar para la contaminación de este mundo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 3, vamos a leer versículos 2 y 3, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Todavía falta. Sabemos que todavía hay contaminación en nuestras vidas, pero dice, pero sí sabemos que seremos como Él. El plan de Dios es que seas como Cristo. Luego dice, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. El tener expectativas en Cristo, el esperar en Él, nos mantiene puros. Por eso quizás estás recibiendo esta palabra y hay en tu vida un montón de áreas que todavía no pudiste resolver. Quizás sos consciente de que hay áreas que están contaminadas. Bueno, es una buena oportunidad para presentarte delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy, limpia mi vida, purificame. Incluso la esperanza de tener expectativas en el Señor, de saber de que vamos a ser como Él es, esa esperanza nos mantiene puros. Esa esperanza nos mantiene en el proceso de transformación. Sabemos que vamos camino a ser como Él. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a que Dios haga la obra en nuestras vidas. Y quiero terminar esta palabra con una promesa que Dios nos ha dejado. En el libro de Filipenses dice que aquel que ha comenzado la obra en nosotros, la va a perfeccionar.
Por eso es maravilloso saber que todos tenemos áreas que debemos purificar. Todos tenemos algo que quizás en el corazón puede ser que esté contaminado. Pero debemos presentarnos delante de Dios. Debemos presentarnos y decirle, Señor, opera en nuestras vidas. Esa expectativa de esperar en Él, esa expectativa de anhelar ser como Él, nos purifica. Quita toda clase de contaminaciones. Y eso nos lleva a un lugar de victoria. Por eso nunca pierdas tu identidad de hijo de Dios, sino todo lo contrario. No pierdas la expectativa en Cristo, porque eso te va a mantener puro. Y si hay algo que tiene que cambiar en tu vida, bueno, la esperanza de saber que vamos a ser como Él, nos va a llevar al cambio, a la transformación. Quizás hoy te ves como una persona que no cubre todas las expectativas conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia te muestra cosas que tienen que cambiar en tu vida. Pero eso no debe ser causa para que te apartes y te alejes del Señor, sino todo lo contrario, para que te tomes más de su mano para que Él te pueda transformar. La esperanza en Él, tener expectativas en Él, te va a purificar. Por eso vamos a orar en esta mañana, vamos a recibir esta palabra y vamos a orar por un momento en la presencia de Dios, a rendirnos y ponernos en sus manos para que Él haga la obra. Recordá la promesa. Si Él comenzó la obra, la va a terminar y la va a perfeccionar. Si Él en algún momento, si el Señor tocó tu corazón, habló a tu vida, bueno, Él está trabajando. Él todavía sigue operando y a esa obra la va a perfeccionar. Tu vida como hijo de Dios va a ser perfeccionada y eso es una buena noticia. Quiere decir que alguna contaminación que todavía esté en tu vida, Dios la va a sacar y te va a purificar. Te va a purificar. Solamente no te desenfoques, no dejes de mirar al Señor, no dejes de mirar a Cristo. Yo te invito que con los líderes que nos han estado acompañando y han estado intercediendo, te unas en oración en este momento. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración, Señor, con tu palabra, con este mensaje que ha tocado nuestras vidas. Señor, que esta palabra tenga fruto sobre cada corazón, sobre aquellos que tienen áreas contaminadas, que por alguna razón han recibido esa influencia del mundo, o quizás salió de sus vidas. La contaminación estaba en sus corazones y no solamente los está contaminando a ellos, sino a sus seres queridos, a los que aman, a su familia, a aquellos que están a su alrededor. Padre Celestial, nos presentamos y nos rendimos a la obra del Espíritu Santo para que Él nos esté transformando y para que tu sangre esté purificando a tu pueblo, quitando todas aquellas áreas que están contaminadas. Señor, nos presentamos en tu presencia con toda la iglesia para que tu sangre bendita saque y limpie todo pecado. Y Padre Santo, nos entregamos a la obra del Espíritu Santo para que Él siga la obra, para que Él siga perfeccionando a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.